Vamos a dar inicio a lo que es esta presentación del manejo del dolor agudo en trauma. Nosotros sabemos que realmente no podemos prevenir el dolor ante un caso de una urgencia, ante un caso del trauma, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos manejar a los pacientes traumatizados y no solamente el dolor posoperatorio, sino el manejo del dolor desde el mismo lugar del accidente, ya que nosotros sabemos que el dolor, así como la respuesta al estrés y el mismo trauma, pues desencadena esa respuesta neuroendocrina, la cual repercute en incremento de la morbilidad de nuestros pacientes, así como incremento de días de estancia. Entonces, si nosotros manejamos el dolor desde el mismo lugar del accidente, vamos a disminuir esa morbilidad. Pero para eso también debemos de tener y contar con el personal capacitado para manejar el dolor. Porque dependiendo del tipo de lesión, el área anatómica lesionada, el estado de conciencia, obviamente el estado de volemia de nuestros pacientes, nosotros vamos a seleccionar lo que viene siendo nuestros fármacos, la vía de administración, o en dado caso, si requerimos analgesia regional, también lo vamos a nosotros a poder administrar a nuestros pacientes, sea desde el lugar del accidente o en el área de urgencias o en lo que viene siendo en el posoperatorio inmediato. Es importante reconocer y recordar, mejor dicho, la definición de dolor. Es una sensación no placentera y una experiencia emocional relacionada con daño tisular real o potencial descrita en términos de tal daño. Observemos nosotros aquí a este paciente. Los cirujanos, y de acuerdo a lo que es la anatomía y la fisiología, nosotros sabemos que asas intestinales puede ser que no tengan dolor. Pero nosotros, ¿qué pasa si el cirujano o el urgenciólogo quiere hacer una exploración? Obviamente se va a desencadenar dolor, se va a desencadenar una respuesta neurovegetativa. Y nosotros tenemos la obligación de proteger, no solo como anestesiólogos, sino como cualquier especialista que estamos manejando ese tipo de pacientes, saber manejar precisamente los analgésicos o qué técnicas analgésicas vamos nosotros a proporcionarle a nuestros pacientes. Igualmente, ¿qué es el dolor agudo? Es la consecuencia de lesión o herida bien definida con inicio preciso y duración limitada. Se acompaña de hiperactividad simpática, taquicardia, taquipnea, hipertensión, diaforesis, palidez y dilatación pupilar. Pero igualmente, nosotros sabemos, no nos vamos a meter exactamente a lo que son las vías de dolor, sino vamos a ver en qué momento y qué tipo de fármacos vamos a administrar en cierto lugar específico donde se encuentra nuestro paciente. Pero la nocicepción se transmite por transducción, transmisión, modulación y la percepción. Y esa respuesta neuroendocrina al estrés, sobre todo en lo que es el trauma, pues sabemos que hay una activación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, desencadenamiento de la ACTH, activación del sistema nervioso autónomo, liberación de catecolaminas, sistema de arginina vasopresina, sistema de endorfinas encefalinas. Y los efectos secundarios a la respuesta neuroendocrina es daño tisular, dolor, hipoperfusión, hipoxia tisular, acidosis y disfunción celular. Entonces, en todas estas cosas, nosotros sabemos que no lo vamos a poder prevenir, porque a nosotros ya nos llega el paciente con el trauma, y ese trauma, pues obviamente, ya está produciendo dolor. La respuesta local, producción de prostaglandinas y bradicininas y con un sistema inhibitorio descendente, con producción de beta-endorfinas, encefalinas, serotonina, GABA y leucinas. Pero aquí, igualmente, nosotros sabemos que hay una activación del dolor con activación de fibras A delta
y de las fibras C, de los neurotransmisores, sustancia P, células cebadas, producción de histamina, bradicimina, ácido araquidónico, prostaglandinas, leucotrienos, donde nosotros al manejar dolor podemos actuar sobre algunas de estas e inhibir el dolor en nuestros pacientes. Con esos neurotransmisores se va a producir vasodilatación, con extravasación, un edema, sensibilización e hiperalgesia. Pero nosotros sabemos que pueden haber dos tipos de hiperalgesia en el paciente con trauma. La primaria, que es por la estimulación térmica y mecánica aplicada al tejido dañado en el sitio de la lesión, y la secundaria, por estímulos mecánicos aplicados en tejidos no lesionados alrededor de la herida. Entonces, nosotros tenemos que saber en qué momento actuar, sobre todo porque el dolor va a producir varios cambios fisiológicos. Ya mencionamos que puede haber taquicardia, puede haber hipotensión, igualmente puede haber hipertensión en nuestros pacientes, puede haber sudoración, palidez, puede haber igualmente también piel de gallina, no necesariamente por el estado de choque, sino por el mismo dolor. Puede haber cambios respiratorios, sobre todo en pacientes que están con trauma abdominal y con trauma torácico, donde puede haber hipoventilación, formación de atelectasias, etc. Igualmente, los gastrointestinales, sabemos nosotros que puede haber tanto un retardo del vaciamiento gástrico como una disminución de la perfusión a nivel gastrointestinal, igualmente un hilio de tipo metabólico o paralítico en los pacientes que presentan dolor. Y por lo tanto, nosotros podemos actuar con algún tipo de analgésicos o anestésicos locales, si ponemos analgesia regional, para que esto mejore y disminuyan esas complicaciones. También sabemos que puede haber efectos a nivel renal. Igualmente, también hipercoagulabilidad, alteraciones inmunológicas, mayor propensión a infecciones, alteraciones de acidosis metabólica, musculoesqueléticas y problemas psicológicos. De los mecanismos de lesión, pues todos sabemos que pueden ser contusos, penetrantes, mixtos, la combinación de varios mecanismos, por sobrepresión, explosiones, puede ser por quemaduras, puede ser por empalamiento, etc. Nosotros, al momento que recibimos al paciente con trauma, ya se mencionó que se debe de hacer un interrogatorio rápido, sobre todo si el paciente se encuentra consciente, para poder determinar el mecanismo de lesión, más o menos a qué hora fue que tuvo esta lesión y qué cambios se han presentado desde que fue el lugar del accidente hasta el momento en que nosotros lo estamos evaluando. Entonces, nosotros es importante saber si es un mecanismo de lesión contuso o es penetrante, porque en los penetrantes puede estar localizada, sea por proyectilidad de arma de fuego o por arma blanca, la zona lesionada. Pero en un traumatismo contuso, sea por atropellamiento o por colisiones automovilísticas, no sabemos exactamente, hasta que nos hagan los estudios, qué área anatómica se encuentra realmente lesionada. Aunque de acuerdo a la cinemática de la lesión, de acuerdo si es una colisión que llega del lado izquierdo, pues sabemos que va a ser vaso lo que va a estar más lesionado. Si es del lado derecho, es hígado. Y así son los tipos de mecanismos de lesión que nos llegamos a enfrentar. No olvidarnos del ABC, ABCDE. Yo pongo aquí la P, porque realmente se nos olvida, dentro del manejo inicial del paciente traumatizado, el manejo del dolor. El ATLS no maneja dolor, en el PTC sí manejamos algo de lo que se podría dar a los pacientes que tienen dolor. Obviamente nosotros tenemos que separar a los pacientes conscientes, inconscientes y con estado normovolémico o hipovolémicos para poder determinar qué manejo les vamos a dar. Entonces tenemos que hacer la revisión primaria y secundaria y dar un tratamiento definitivo. En muchas ocasiones en los pacientes que tienen fracturas, la sola estabilización de la fractura y su inmovilización ya puede reducir el dolor. Ahora bien, nosotros nos podemos enfrentar también a un dolor agudo, que es precisamente al momento del traumatismo, transquirúrgico o postquirúrgico. O sea, no solamente va a ser durante el traumatismo, en el evento, sino durante la cirugía, porque no estamos proporcionando una buena analgesia a nuestros pacientes,
o que no les manejamos un buen dolor posoperatorio. Pero también puede existir el dolor crónico, que puede ser tardío, neuropático, dolor de miembro fantasma, amputaciones traumáticas que se va a dar en el siguiente tema. Fibromialgia, síndrome de dolor regional complejo y otros. Una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta es que el mal manejo del dolor agudo va a precipitar un dolor crónico. Entonces la analgesia, pues nosotros la podemos dar desde el mismo lugar del accidente. Para esto pues sabemos que los paramédicos o médicos que están en las unidades de ambulancias terrestres, marítimas o aéreas deben de tener el conocimiento de la farmacología y las indicaciones de cada uno de ellos. Durante el traslado, en las mismas ambulancias, se puede dar la analgesia. En el área de urgencias y de reanimación, trauma choque. Durante la cirugía, en el postoperatorio inmediato, en el área de cuidados postanestésicos y continuarlo en piso y en unidad de cuidados intensivos. Recordemos nosotros que los analgésicos o la analgesia que vamos a proporcionar debe ser con un horario determinado, dependiendo de la farmacología de cada uno de los medicamentos que vamos a emplear. Y no como se hacía hace muchos años y que de todas maneras algunos todavía lo siguen usando por razón necesaria. Pues como que no creemos nosotros que sea necesario el razonamiento de que deba de tener un paciente dolor, ¿verdad? Todos los pacientes deben de estar con analgesia. Para la valoración del paciente traumatizado, pues debe ser la semiología, localización, la calidad, intensidad, duración, factores que lo aumentan o lo disminuyen. Las escalas de evaluación, principalmente en el paciente con trauma, de la EVA y la EVERA, cambios fisiológicos en piel pálida, diaforesis y alorrea o resequedad de mucosa oral, temblor, trastornos digestivos y signos vitales como taquicardia, arritmia, hipertermia o hipotermia, hipertensión o posiciones corporales. Aquí es importante también recalcar que cuando nosotros damos un procedimiento anestésico, a veces puede ser que el paciente tenga miosis, tenga una buena hipnosis, pero probablemente no tenga una buena analgesia. ¿Cómo nos vamos nosotros a dar cuenta en quirófano ante una anestesia general de que nuestro paciente, y si no contamos con BIS y no contamos con otras cosas, entonces nos debemos de ir a la clínica porque no todos los hospitales pues se cuenta con este tipo de medicamentos para saber si realmente nuestro paciente está bien anestesiado, ¿no? Entonces son los signos vitales que puede ser la taquipnea, hipertensión, puede ser que las pupilas se lleguen a poner midriáticas y que haya diaforesis. La relación del dolor frente al traumatismo. La gravedad de la lesión es diferente a la intensidad del dolor. O sea, no una lesión muy grave va a producir mucho dolor. Debemos también de considerar las cuestiones psicológicas de cada paciente, el umbral al dolor de cada una de las personas. Nos han tocado, como el paciente que les mostré que llevaba las heces intestinales por fuera, nos han tocado, es más, niños a veces con fracturas expuestas que no refieren mucho dolor. Pero hay pacientes que tienen una lesión mínima y están refiriendo mucho dolor. Entonces recordemos el umbral y la situación psicológica, la cual se encuentra alterada en nuestros pacientes. Y que no solamente la analgesia va a estar basada en fármacos, en medicamentos anestésicos locales. También debemos nosotros de ser psicólogos para poder manejar a estos pacientes por la ansiedad que se llega a producir en el trauma. Entonces esos componentes del dolor, el físico, el emocional y el racional. Este es un niño de 13 años que nos llegó ahí al hospital por haber metido la mano en un molino de carne, ¿sí?, de los automáticos. De acuerdo a lo que es el manejo del dolor, la escala de Andersen, esta diapositiva me la proporcionó la doctora Ariza. ¿Sí? Entonces aquí, del dolor postraumático, 0, no hay dolor. 1, no dolor en reposo y ligero a la movilización o tos. 2, dolor ligero en reposo, moderado a la movilización o con tos. 3, dolor moderado en reposo o intenso a la movilización o con tos. 4, dolor intenso en reposo y extremo a la movilización
o con tos, y 5, dolor muy intenso en reposo. Esta evaluación, si ustedes ven, está muy relacionada a lo que serían traumatismos también torácicos y de abdomen. Porque, observemos nosotros, si nuestro paciente tiene tos y le produce dolor, pues obviamente va a disminuir ese reflejo de oxígeno, va a albergar más secreciones y por lo tanto puede producir atelectasias o hasta neumonías entre sus complicaciones por no tener una buena movilización y por tener dolor en nuestros pacientes. En la clasificación del dolor según la extensión de la lesión regional, es una lesión limitada a una región corporal, regional amplia, lesiones periféricas o bilaterales que abarcan tronco y distales, y generalizada, lesiones amplias y complejas, pacientes quemados, trauma múltiple y trauma en el sistema nervioso central. Pero ahí existen factores que van a contribuir para considerar de mayor intensidad el dolor en el paciente traumatizado. Una es la presentación aguda. Nosotros nunca esperamos ni siquiera en nuestra casa que vayamos a tener un accidente. Entonces esa presentación aguda hace que el dolor pueda considerarse mayor a lo que realmente se está presentando. No tenemos igualmente una preparación psicológica para decir, mañana me voy a accidentar, o en 10 minutos me voy a accidentar y no voy a tener dolor. Diferente a cirugías selectivas en las cuales la preparación psicológica puede tenerse. No a que no se tenga dolor, pero sí se sabe que van a ser operados. El estado psicológico y la personalidad. Personas ansiosas son más susceptibles, o personas que se estresen demasiado son más susceptibles a tener dolor. La ansiedad, la experiencia dolorosa o traumatológicas previas, que en dado caso hayan sido mal manejados, sea en el área de urgencias, en quirófano o en el postoperatorio inmediato, entonces van a referir mayor dolor que otras personas. El tipo de traumatismo, ya dijimos, y el mecanismo de lesión. No es lo mismo un trauma contuso a un trauma penetrante, a una quemadura, que sabemos que son quemaduras de tercer grado o ya profundas y que llega a nacer hasta carbonáceas, pues se pierden y se desaparecen las terminales nerviosas y ya no hay dolor. No es lo mismo el área anatómica lesionada, ¿sí? No es lo mismo una lesión en mano, una lesión en abdomen, una lesión en tórax, en cuello, cabeza, etcétera. La edad también es muy importante porque los niños pueden ser más susceptibles a referir el dolor. Las personas de la tercera edad probablemente refieran una menor intensidad de dolor. El sexo o género, dicen que las mujeres tienen más dolor, pero las mujeres dicen que nosotros los hombres aguantamos menos. ¿Sí? Pero las aguantamos a ustedes si las queremos, o sea, es que no hay problema. Entonces, y nos causan a veces muchos dolores de cabeza. Aunque ustedes pueden decir que es al contrario, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, en el género, pues sabemos que hay mayor propensión, sí realmente, a que el hombre tenga mayor dolor, ¿sí? Que lo que viene siendo la mujer. Pero también, digamos, en lo que es el dolor por el trabajo de parto, pues es exclusivo de la mujer. Entonces, el embarazo es una alternancia a lo que viene siendo una alternativa a lo que sería el dolor en las pacientes de género femenino. El estado de conciencia. El estado de conciencia, nosotros sabemos que nuestros pacientes, si tienen una escala de coma de Glasgow de menos de 8, pues casi estamos diciendo que no sienten nada. Pero yo en muchas ocasiones siempre hago este comentario cuando hablo sobre manejo anestésico de pacientes que están inconscientes y están en estado de choque estadio 4 de lo que es el ATLS. Nosotros sabemos que a pacientes que han estado con muerte cerebral y son candidatos a donadores de órganos, ¿se les da manejo anestésico o no? Sí. ¿Se les da analgesia? Entonces, ¿por qué no les vamos a dar analgesia a pacientes inconscientes y en estado de choque que están vivos? Solamente hay que saber la farmacología, la titulación de las dosis y ver cuál es el momento adecuado para proporcionarles la analgesia. Bien. La bulimia, el empleo de sustancias psicotrópicas, en el cual puede alterar también el estado de conciencia. Nosotros sabemos que hay drogas que pueden producir analgesia, dependiendo de sus dosis, la cocaína, la marihuana,
el alcohol. ¿Quién ha probado drogas de ustedes? ¿Nadie toma? ¿Nadie ha probado alcohol? ¿Ni en turundas? Bueno, entonces, como todos aquí somos abstemios, eso es bueno, somos deportistas, ni fumamos ni tomamos, eso es bueno. Entonces, es importante considerar que las personas que nos llegan con trauma pueden llegar bajo el efecto no solo de una sustancia, sino de varias sustancias. Y esto, independientemente de que nos conllevaría a otras situaciones del manejo anestésico, pues puede estarles proporcionando dolor. La situación y el problema principal aquí es que si nosotros revertimos el efecto de nuestros analgésicos opioides, vamos a precipitar en pacientes que ya sean adictos o farmacodependientes un síndrome de supresión. Entonces hay que continuar una muy buena analgesia en estos pacientes. La bulimia, el umbral al dolor que ya mencionamos, y no es lo mismo el estrato social y cultural. De acuerdo a la literatura se menciona que los que estamos más preparados aguantamos más el dolor. Yo he visto lo contrario ahí en el hospital donde trabajo, ¿sí? Como que nosotros tenemos más miedo al dolor, los que somos profesionales, bueno, es una percepción mía, yo creo que a lo mejor de muchos de ustedes, a las personas que nos llegan a lo mejor de la sierra, de la costa, y que están acostumbrados a trabajos rudos. ¿Cuáles son los métodos de administración? Todas. Porque pues, puede ser desde la misma vía de administración sistémica por vía oral, a los pacientes se encuentran conscientes y que no requieren de mayor manejo y tratamiento, ¿sí? Y en el cual pues podemos administrar opiáceos, no opiáceos, alfa-2 agonistas, ketamina, de las regionales, anestésicos locales, opiáceos alfa-2 agonistas y combinada sistémica más regional, ¿no? Entonces esto puede ser también una analgesia controlada en el paciente, asociados o no a adyuvantes. Los principios para el control del dolor: usar un fármaco adecuado para el tipo de intensidad de este, usar combinaciones de fármacos, usar la escalera analgésica, usar dosis terapéuticas de acuerdo a pacientes, administrar por horario y no por razón necesaria que ya habíamos mencionado, evaluar los efectos adversos, utilizar la vía de administración adecuada. A un paciente inconsciente no le vamos a dar una vía oral, ni tampoco intramuscular, que sabemos que se absorbe pobremente, ¿no? Tenemos que evaluar la vía sistémica adecuada en cada uno de nuestros pacientes. En los niños, sobre todo lo que es el dolor postoperatorio, o en la mujer en algunos tipos de lesiones y que no entran a quirófano, la vía rectal, los positoros, acetaminofén, paracetamol, es la más indicada en este tipo de pacientes. La vía endovenosa, nosotros debemos de recordar de la farmacología de los medicamentos que vamos a administrar. ¿Qué pasa con los AINES y sobre todo lo que es el ketorolaco, que es uno de los que más he estudiado? ¿Qué produce el ketorolaco? Alteraciones a nivel renal, no nos vamos a meter mucho en la farmacología. Y alteraciones de la coagulación. ¿Qué pasa con el paciente con trauma? El paciente traumatizado desde un inicio ya va a tener problemas de coagulación por esa respuesta neuroendocrina al trauma. Si es un paciente que se encuentra en estado de choque, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo esplácnico? Al cual corresponde riñón e hígado, además de intestino, se encuentra disminuido. Por lo tanto, ¿qué sucede con nuestros fármacos? Estos tienen eliminación renal y tienen metabolismo hepático. Entonces, si se encuentran alterados, vamos a producirle mayor daño renal a nuestros pacientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado en pacientes hipovolémicos de administrar cierto tipo de AINES. Pero igualmente, bueno, ya mencionamos lo de la coagulación. ¿Sí? Las alteraciones renales. ¿Qué pasa con el metamizol? Que a lo mejor es lo que tenemos más nosotros en nuestras unidades hospitalarias. Produce hipotensión, puede producir una taquicardia y posiblemente una bradicardia. Además es uno también de los fármacos que también llega a producir problemas de tipo inmunológico, reacciones alérgicas, ¿no? Entonces debemos nosotros de ver en las muchas ocasiones en los pacientes están inconscientes, pues le metemos lo que tenemos a la mano, ¿no? Pero estar al pendiente de cuál es la indicación de cada uno de ellos. Con los opioides igualmente se llega a producir una hipotensión y que de los más indicados y que a veces tenemos miedo nosotros de emplear es la morfina, ¿sí? Pero podemos emplear nosotros el mismo fentanil, sufentanil, etcétera. Disminuir o suprimir el dolor, modificar la respuesta inflamatoria, la respuesta neuroendocrina,
mantener la estabilidad cardiovascular. Una de nuestras funciones como anestesiólogos es mantener esa función cardiovascular, prevenir el dolor agudo posoperatorio, disminuir la morbilidad, restaurar la función temprana, disminuir la estancia hospitalaria del paciente, prevenir el dolor crónico, reintegrar al paciente lo antes posible a sus actividades y con eso se disminuyen los costos hospitalarios. Un paciente con dolor no va a poder salir rápidamente de lo que es el hospital. Igualmente, de la escalera analgésica de la OMS, pues tenemos nosotros que podemos empezar con AINES y ayudantes, dependiendo si el dolor es leve. Si es leve a moderado, opioide más AINE, opioide potente más AINE más ayudante cuando es severo, y puede ser con intervencionismo u otro tipo de manejos. Esta también me la proporcionó la doctora Aguirre. ¿Sí? De las medidas farmacológicas en la prevención del dolor, la lesión, percepción del dolor con su procesamiento, la conducción y el inicio del dolor. ¿Cuáles son las medidas psicológicas neuromodulares que van a producir una disminución de la percepción del dolor? El procesamiento, opioides con antagonistas del NMDA, neuromoduladores, ¿sí? Disminución de la sensibilización central. Conducción del dolor con anestésicos locales, disminución de la conducción de la señal de excitabilidad y en el inicio del dolor, AINE, opioides, medidas locales con disminución de la sensibilización periférica. De acuerdo a esto, pues nosotros podemos llegar a concluir en sentidos de cuándo y qué fármacos, qué medidas vamos nosotros a manejar, dependiendo del lugar en el que nos encontremos. La elección de la técnica analgésica por dolor agudo en el paciente traumatizado y el lugar en el que se encuentra, que puede ser sistémica, regional, combinada o anestesia controlada por el paciente, que puede ser sistémica o regional. Entonces, aquí tenemos con cruces que en el lugar del accidente nosotros podemos aplicar analgesia sistémica, regional y combinada. Muy difícilmente una analgesia controlada por el paciente en el lugar del accidente. Preoperatorio, urgencias, traumachoque, igualmente estas tres. En el transoperatorio quirófano, las mismas. Y en el posoperatorio, entonces sí, ya podemos nosotros dar una analgesia controlada por el paciente. O en caso, aunque no haya sido operado el paciente, pero haya pasado a piso y tiene mucho dolor, pues también se puede administrar. Los métodos analgésicos empleados en el lugar del accidente, podemos usar todas las vías de administración dependiendo del estado. Volvemos a lo mismo, estado de conciencia y volemia. Lugar o área anatómica que se encuentre lesionado y también lo que viene siendo el tipo de mecanismo de lesión. Aquí tenemos todos los fármacos que podemos emplear en el mismo lugar del accidente, no solamente en urgencias. Analgesia regional, tópica, infiltración, bloqueo de nervios periféricos, bloqueo de plexos. Ustedes están viendo aquí que estoy poniendo neuroaxial, pero esto se ha visto solamente en campos de batalla, ¿sí? Donde trasladan a otro lugar a las personas para que se les pueda poner el bloqueo neuroaxial. Obviamente, en lo que es en nuestra ciudad, pues va a ser muy difícil que se pueda poner ese tipo de bloqueos, pero sí se pueden poner nervios periféricos desde el mismo lugar del accidente. Analgesia mixta o combinada. De los factores a considerar en el manejo del dolor para la selección de la técnica, la intensidad del dolor, su estado físico, si hay o no ventilación por parte de nuestro paciente, cómo se encuentra, si está bradipneico, está ventilando bien, no hay obstrucción de esa vía aérea, porque ¿qué sucedería si nosotros administramos un opiáceo? Puede producirle una depresión respiratoria, pero podemos administrarlo, claro está, siempre y cuando contemos a la mano y tengamos ahí un laringoscopio, en dado caso que haya una depresión respiratoria. El estado de conciencia, tipo de lesión, la área anatómica lesionada, edad, sexo, patologías previas y los psicotrópicos. ¿Qué se requiere para la administración de la analgesia en el lugar del accidente? Que se tenga la experiencia para el manejo de este tipo de pacientes, los conocimientos básicos de lo que es la farmacología, porque ya vimos que no todos los analgésicos o no todas las técnicas pueden administrarse a todos los pacientes.
conocimientos básicos de anatomía y fisiología, experiencia en el manejo de bloqueos periféricos y de plexos, contar con un monitor, ahí en ese momento, fármacos antagonistas, equipo para el control de la vía aérea y suplemento de oxígeno, así como un aspirador. Entonces, de eso estaríamos hablando de contar con paramédicos o médicos bien capacitados, así como de las ambulancias. El tratamiento, si es dolor leve a moderado sin traumatismo craneoencefálico, AINES con opioide de puente, con traumatismo, AINES, bloqueos nerviosos sin opioides, dolor intenso sin traumatismo, opioides potentes en bolos o infusión, AINES, bloqueos nerviosos y con traumatismo craneoencefálicos, respiración espontánea, AINES más bloqueo regional, respiración asistida, opioide potente más AINE. Ahora bien, ¿qué vamos a administrar en la analgesia sistémica de los no opiáceos? Ya vimos que son los inhibidores, la COX-1, COX-2, como el paracetamol, ketorolaco, diclofenaco, ibuprofenos, ketoprofeno, indometacina, metamizol y otros. Pero también cada uno de estos tiene sus propias indicaciones, porque algunos son mejores para dolor osteomuscular, otros son mejores para otro tipo de traumatismos. De los opiáceos, fentanil, morfina, buprenorfina, nalbuphina, tramadol, butorfanol, inhibidores no competitivos del NMDA, ketamina, que es una de las cosas que se menciona mucho, a dosis subanestésicas, de lo que viene siendo la administración de la ketamina, y de los agonistas alfa-2 como la clonidina. De los no opiáceos, ¿cuáles estarían indicados? Pues en el mismo lugar del accidente, pues pueden ser todos. El clonidinato de lisina no hay experiencia con respecto a que se use en el lugar del accidente. Además sabemos también que produce mucho dolor al paciente al momento de su administración, ¿no? Entonces, si le vamos a proporcionar también dolor y queremos quitarle dolor y le vamos a dar dolor, pues no estaría tan indicado. Aquí tenemos las vías de administración, el inicio de acción, su efecto máximo, duración y la dosis que se debe administrar en los pacientes traumatizados. Igualmente, nosotros debemos de considerar esa vía de administración, de preferencia endovenosa más que intramuscular, porque obviamente se retarda mucho y a veces no es tan efectiva la analgesia por vía intramuscular. Pero recordando siempre la duración de horas, y para que no se pierda precisamente esa analgesia, pues nosotros debemos de seguir manteniendo niveles de los analgésicos en sangre. Por lo tanto, acordarnos las dosis, cada cuándo deben de administrarse en nuestros pacientes, cada 6 o cada 8 horas, y no pasarnos ese tiempo. ¿Cuáles son las ventajas? Inhiben la respuesta endocrina al trauma, tienen efecto analgésico y antiinflamatorio. El paracetamol, recordemos que solamente es analgésico, no tiene efecto antiinflamatorio. Posible acción central, no depresión respiratoria, no depresión del sistema nervioso central. Desventajas, pueden producir hipotensión, falla renal, gastritis erosiva, disminución de la agregación plaquetaria, broncoespasmo y otras complicaciones. Entonces tenemos que evaluar muy bien y seleccionar a cada uno de nuestros pacientes para administrar los fármacos. De los dosis de los opiáceos, igualmente aquí tenemos su infusión endovenosa, ¿sí? Morfina, fentanil, sufentanil, buprenorfina. Hay datos de nalbuphina y de tramadol de 2 a 24 miligramos por hora. Igualmente, si usan en infusión, bueno, no tenemos nosotros que estar preocupados de que sea cada 6, cada 8 horas. Tienen su infusión horaria, solamente estar aquí el apoyo con la enfermería y el médico que esté proporcionando la analgesia. Igualmente, cuáles son las dosis en bolo y el tiempo de duración de acción. Observemos nosotros que lo que viene siendo la duración en horas, tramadol, buprenorfina y morfina tienen mayor duración que lo que viene siendo fentanil, sufentanil. La nalbuphina se sigue mencionando, pero realmente no proporciona una buena analgesia a los pacientes. Es más, en pacientes que ya son adictos o son farmacodependientes, la nalbuphina está completamente contraindicada. Entonces, de preferencia, si tienen nalbuphina o si no tienen más que nalbuphina, bueno, pues hay que administrársela, pero no va a dar una buena analgesia, pero de preferencia mejor otro de los opiáceos. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que tiene una buena potencia analgésica, no hay efecto sobre la coagulación, no irritan la mucosa gástrica, diversas potencias analgésicas,
Vías de administración sistémica, regional, sabemos que hay los parches de fentanil también, producen sedación, que eso puede ser bueno en algunos pacientes. Las desventajas, miosis, en el cual probablemente si un paciente requiere ser evaluado por el neurocirujano, pues a lo mejor no pueda ser bien evaluado por el efecto del opiáceo. Producen somnolencia, depresión respiratoria, radicardia y hipotensión, liberación de histamina, náuseas y vómitos. Entonces estas son las desventajas que nosotros encontramos en los opiáceos. Las pautas para el manejo, igualmente, fentanil, de dolor moderado a alto, tramadol, diclofenaco, paracetamol, propracetamol e ibuprofeno en dolor leve. Y eso es en moderado a alto. De la analgesia regional, nosotros sabemos, bueno, que debemos administrar anestésicos locales. ¿Cuáles son los anestésicos locales mejores? Pues aquellos que tienen mayor duración y que menos efecto tienen a nivel o menor toxicidad a nivel cardiovascular y neurotoxicidad. Por lo tanto, habitualmente casi tenemos más lidocaína en todos los hospitales. Pero si tenemos ropivacaína o levobupivacaína, pues estarían más indicados. Si no, la bupivacaína también por la mayor duración. Aunque sabemos que las dosis que se administran para la analgesia regional es mucho menor para un procedimiento anestésico. Opiáceos, morfina y fentanil. De las alteraciones en el paciente traumatizado que pueden contraindicar la analgesia y la anestesia regional, el estado de conciencia, falta de cooperación. Recordemos nosotros que si un paciente se niega a un procedimiento de anestesia o analgesia regional, pues nosotros no debemos aplicarlo. Afectación de la vía aérea, que se requiera ventilación asistida o controlada, que nuestro paciente esté en hipovolemia. Trauma cardiopulmonar, paro cardiorrespiratorio e influjo de sustancias psicotrópicas. Aunque en el control del dolor postoperatorio en pacientes con trauma cardiopulmonar sí se ha manejado posteriormente con anestesia neuroaxial epidural para poder manejar la analgesia postoperatoria, o sea, bloqueos altos. Y con estos pues se ha visto que se mejora realmente la captación de oxígeno, así como la circulación a nivel cardíaco. De los beneficios de la analgesia regional, pues, como complemento a la anestesia general, técnica analgésica única, analgesia continua, analgesia postoperatoria, identificación de otras áreas álgidas en el lugar del accidente o trauma-choque y permitir la evaluación del área lesionada. Se reduce el tono simpático, o sea que nos ayuda también a modular la respuesta neuroendocrina, mejora la hemodinamia local y sistémica, siempre y cuando nuevamente el paciente no esté chocado, mejora el aporte sanguíneo, modifica la respuesta neuroendocrina al trauma, disminuye la incidencia de trombosis venosa profunda, disminuye la pérdida sanguínea y es fácil de administrar. Y sobre todo ahora que como todos contamos con el ultrasonido, pues es mucho más fácil, ¿no? Equipo y medicamentos mínimos, paciente despierto con reflejos protectores presentes, paciente despierto en presencia de estómago lleno, recuperación de ambulación precoz, movilización en el lugar del accidente y analgesia en pacientes intubados. O sea que también se pueden poner analgesias regionales. Aquí solamente para determinar en dónde podemos nosotros, en el lugar del accidente, que se puede poner este tipo de bloqueos. Y no solamente en el lugar del accidente, sino en todos los pacientes ya que van a ser intervenidos o que son posoperados, nosotros podemos, estos son los volúmenes que se pueden administrar, pues se pueden poner bloqueos intercostales, interpleurales, etcétera, dependiendo del tipo de traumatismo, que obviamente aquí estamos hablando de lesiones de abdomen alto y torácicas. Pero recordando también que lo que viene siendo en el bloqueo intercostal, pues a veces son varias las áreas lesionadas, son varias costillas, o a lo mejor a nivel de esternón, y se requieren varias infiltraciones a los pacientes. En este caso es mejor poner una neuroaxial, para los pacientes una neuroaxial alta. En dado caso, con el interpleural, recordemos nosotros también que como están bajo un sistema de aspiración, la administración del anestésico local puede salir y absorber ese anestésico local.
y probablemente la analgesia no sea tan buena para nuestros pacientes. Igualmente, los bloqueos de nervios periféricos, así, tanto en extremidades superiores como inferiores, no solamente el anestesiólogo debe de saber manejar ese tipo de bloqueos, sino los paramédicos, los urgenciólogos. Los cirujanos no, porque ellos sí son capaces de decirnos que ya no nos dan trabajo. ¿Sí? Lo digo por el doctor Saúl. Bueno, de los riesgos a la analgesia anestesia regional, hipotensión e hipertensión arterial, cambios hemodinámicos en pacientes con lesiones no compensadas, inyección intravascular, hematomas, convulsiones, sobre todo por la absorción de los anestésicos locales, la toxicidad de estos, parálisis hemodiafragmática, neumotórax, síndrome de Horner, ronquera, que se enmascare un síndrome compartimental y otro tipo de alteraciones. No sé si se alcance a ver, si no, para que nos apague un poquito más la luz aquí del frente, por favor. Que nos apague un poquito más la luz aquí del frente, por favor. ¿Sí? Bueno, aquí es un algoritmo que hice yo, obviamente está a discusión, con respecto a que es el manejo del dolor en el lugar del accidente y dependiendo de la severidad del dolor. El paciente traumatizado pues presenta un dolor agudo, que dependiendo de la escala de LEVA puede ser leve, moderado o severo, de 0 a 4, de 5 a 7 y de 8 a 10. Aquí tenemos los tipos de analgesias que se le puede proporcionar a cada uno de los pacientes: sistémica, no opiáceos, metamizol, ketorolaco y otros. Si es de 5 a 7, con una escala de 5 a 7, dolor moderado, puede ser analgesia sistémica o analgesia regional. Analgésicos no opiáceos, ¿así se ve? ¿Sí? Vale, gracias. Si se puede apagar la luz allá arriba, por favor. Entonces aquí, de la analgesia regional, pues vamos a administrar anestésicos locales, es al revés. Anestésicos locales, lidocaína, ropivacaína, bupi, levopivacaína, y asociarlos con los opiáceos, morfina y fentanil. En el paciente con trauma, uno de los analgésicos opiáceos que más se menciona es precisamente la morfina. Del severo puede ser sistémica también y analgesia multimodal o combinada. Analgésicos no opiáceos, analgésicos opiáceos combinados o no con alfa-2 agonistas y ketamina. Y aquí ya sería sistémica más regional. Que esto puede ser desde el mismo lugar del accidente. Aquí, ya con respecto a lo que viene siendo manejo del dolor agudo en trauma, es modificado del libro del doctor Juria Guevara del manejo del dolor del paciente con trauma, y esa modificación se mandó al Comité de Anestesia y Reanimación en Trauma de la CLASA, de la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesia. ¿Dónde se tiene el dolor agudo? Igualmente, aquí tenemos las evaluaciones, pero aquí solamente estamos ya considerando entre los AINES metamizol, ketorolaco, ketotifeno, clonidinato, yadelicina y otros como el paracetamol, morfina, tramadol, fentanil y buprenorfina. Si se fijan aquí, ya nos está mencionando lo que es la nalbufina. Igualmente, debe de ser una analgesia multimodal o combinada con analgesia sistémica y regional. Y aquí ya estamos aumentando también nosotros lo que viene siendo la dexmedetomidina. Y otro, dependiendo del área anatómica lesionada, que puede ser analgesia sistémica, puede ser, si ya es en el posoperatorio inmediato, puede ser analgesia controlada por el paciente, sea sistémica o regional, pero aquí estamos observando en nuestro algoritmo que todas las áreas anatómicas son susceptibles de tener un bloqueo, desde una sola infiltración hasta bloqueo de plexus y anestesia neuroaxial. Entonces aquí observamos la cabeza, que puede ser local, hacia el cuero cabelludo, cara, bloqueo de nervios periféricos, trigémino, mandibular, maxilar, cuello, vía aérea, dependiendo de la lesión, si son partes blandas o si es lesión de la vía aérea, tórax, bloqueo de nervios periféricos intercostales, interpleurales, paravertebrales, o sea, bloqueo de plexos también, de nervios periféricos intercostales, interpleural, paravertebral, bloqueo neuroaxial o epidural, aunque algunos mencionan también el subaracnoideo,
de abdomen pueden ser bloqueo de nervios periféricos intercostales, interpleural, bloqueo neuroaxial, epidural subaracnoideo, bloqueo de plexo lumbar. En extremidades superiores, pues todos que conocemos, radial, cubital, plexos, axilar, supraclavicular, infraclavicular, interescalénico. Inferiores, bloqueo de nervios periféricos, de 3 en 1, femocutáneo, ciático, femoral, crural, etc. Y neuroaxial. Y bueno, pues ya terminando. Esta es una cita de John Dryden que dice: porque toda felicidad que el hombre pueda lograr no está en el placer, sino en el alivio del dolor. Entonces, ninguno de nosotros debemos de tener dolor de ningún tipo. Además, recordemos los que pues llevamos a lo mejor también una religión. Además, vamos en contra de la religión, ¿no? Porque de acuerdo a la religión, dicen que todas las mujeres deben de sufrir el trabajo de parto, ¿no? Y como anestesiólogos, pues les estamos quitando ese dolor. Pero es mejor que no haya dolor, porque esto puede implicar otras complicaciones, a que nuestros pacientes sufran complicaciones y que esa misma morbilidad o complicaciones dadas por el mismo dolor lleguen a producir hasta la misma muerte del paciente. ¿Sí? Muchas gracias.